La mesa es un lugar muy importante para el Señor, donde Él manifiesta su pacto. Es el lugar donde Él entrega quién es Él, su identidad, su carne y su sangre. Es el lugar donde Él se une a la iglesia con sus discípulos. Es el lugar donde Él pone su palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes. Es un lugar donde Él también abre su corazón y espera también que nosotros podamos abrir nuestro corazón a Él. Es un lugar donde también el Señor trae juicio. La hora donde el príncipe de este mundo será juzgado ya llegó. Tú a la mesa no vienes solo, vienes en hermandad. Es un lugar donde Él empieza a traer una nueva revelación en su sangre. Porque Él dice, yo hago nuevas todas las cosas. Como está escrito en Juan 6:54, el que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que mastica mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esta es una versión, obviamente, de la Biblia textual, por eso enfatiza la parte de masticar, de comer. Pero hoy vamos a tratar acerca entonces de la verdadera comida, la verdadera bebida que es Cristo, y creo que este tema obviamente da para ampliarlo muchísimo. Vamos a ver si nos alcanza en un programa, en un episodio, poder tocarlo. Pero antes de eso, a propósito de comida, quiero recordarle a todos los hermanos, obviamente, que el 8 de diciembre, día jueves, 8 de diciembre, en la mañana desde las 10 nos vamos a reunir en Santiago. Es la información que está en la descripción, como lo dimos también en el video pasado. Recuerden que los cupos son muy limitados, no son tantos, digamos, porque vamos a comer juntos, vamos a estar a la mesa juntos, vamos a tener un tiempo con el Señor juntos. Entonces hay que aprovecharlo, aprovechar de poder escribir al correo que está ahí abajo y poder ya tomar el cupo si ustedes van a ser parte de esto. Obviamente están todos invitados. Si el hermano del extranjero está en Santiago en esa fecha, súmate. Si eres de Chile y estás en regiones, viaja para que estemos juntos. Si estás en Santiago, obviamente no tienes excusa, puedes estar ese día con nosotros. Así que hablando de comida, y en este caso de verdadera comida y verdadera bebida, que es lo que pretendemos también ese día reunirnos y comer verdadera comida y verdadera bebida, también quería partir con esto, con este versículo, obviamente, donde Jesús le está hablando. Como tú bien me decías antes de que partiéramos, Isaac, este es el versículo donde Jesús dice verdadera comida y verdadera bebida. Y ahora leyéndolo, viene a mi mente que cuando Jesús está hablando esto, hace también una comparación con el maná que habían comido los israelitas. Y a ver si partimos con esta idea, a ver qué les parece, de que en la escritura hay diferentes tipos, momentos de comida. Y todos estos momentos de comida habían sido importantes. Pienso ahora en Abraham, por ejemplo, cuando se sienta y se forma este presbiterio con los ángeles y Dios, y Abraham presenta cierto elemento, un becerro, un pan de flor de harina. Luego esto se transforma en elementos que los sacerdotes van a usar para el sacrificio, pero que también van a comer, una comida que es en parte física, pero que tiene simbología espiritual. Comidas también como el pan de la presencia o el pan de la proposición, los 12 panes que estaban en el lugar santo, que eran el pan frente al rostro, así ese era el nombre real, el pan frente al rostro. ¿Cómo ellos comen? Israel come esto, los sacerdotes comen estos 12 panes. Creo yo que Jesucristo cumple esta figura precisamente aquí, en Juan, cuando Él multiplica los panes. Él como sacerdote parte el pan, le da de comer a todo el pueblo que está con él en ese momento, 5.000 personas, y esas 5.000 personas comen frente al rostro de Dios, que es Jesucristo mismo que está ahí. Y curiosamente, vienen las 12 cestas de vuelta, que es lo que ocurría con el pan de la presencia. Con el pan de la presencia eran 12 panes específicamente. O sea, se cumple toda la figura como Cristo que estaba cumpliendo todas las cosas de la ley.
Desde ahí en adelante ya no se va a comer más el pan de la presencia, porque Jesucristo va a traer otra comida que él mismo dice, y esta es la verdadera, esta es la real. También usando otro momento de comida, es el maná que comieron durante todo el desierto. Israel se jactaban de eso, obviamente. Nos dieron a comer comida del cielo, comida de ángeles, dice la Escritura. Pero Jesús los corrige, y es interesante porque corrige la misma Escritura Jesucristo. Ellos citaron un versículo cuando dijeron comida del cielo nos dieron a comer. Y Jesús les corrige el versículo y les dice, la revelación no está tan completa, les dice. Yo soy la verdadera comida del cielo. Ahora, ellos comieron comida de ángeles, pero esa comida de ángeles, que era el maná, no cambió su mentalidad porque no pudieron entrar todos a la herencia. O sea, era una comida que les dio fuerza, como le pasa a Elías también cuando come estos panes que les da el ángel, les da fuerza, pero no cambia su mentalidad. Elías también tiene que en la cueva cambiar su mentalidad después, pero no es la comida de ángeles la que produce el cambio de mentalidad. Israel tampoco lo logra, solo una generación que viene del desierto, que no es por la comida de ángeles que cambia su mentalidad, sino por la dinámica de ir a sacar el maná día a día y todo lo que nosotros conocemos que significaba ir a buscar el maná, que era un acto casi de fe, pues no se podía trabajar para eso, no se podía acumular, solo se podía compartir día a día. Entonces, mirando todas estas comidas, en la escritura podríamos seguir nombrando, porque hay muchas más, hay momentos de sentarse a la mesa con Esther, está los salmos de David, donde habla de sentarse a la mesa, está la figura de Mefiboset, siempre se está comiendo algo, y eso es bueno para nosotros los latinos, que nos gusta hacer sobremesa, pero aquí Jesús dice, yo traigo la verdadera comida y la verdadera bebida. Entonces quiero partir con esto, que ustedes nos puedan soltar qué es lo que ven acerca de esto, pero sobre todo haciendo la comparación con otras comidas que hubieron antes y por qué esas otras comidas no alcanzaban la altura de lo que Jesús está ofreciendo. Un saludo cordial a todos los amigos que estarán sintonizándonos en el programa. Y bueno, Simón, cuando tú hablabas, me acordaba de una comida que la verdad creo que es trascendental. Y todo partió precisamente en un huerto, en un jardín, en un lugar, donde habían dos tipos de comida que se diferenciaban de todo el resto. Estamos hablando de dos árboles. Uno es el árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual el Señor, todos sabemos, les dijo al hombre, a Adán y a Eva, que no podían comer de ese árbol, pero también estaba el árbol de la vida. Entonces, es muy interesante porque el hombre cayó por causa de comer. Pero también en este momento Jesús está diciendo que puede venir a la vida también por causa de comer. Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que come de mí tiene vida eterna. Entonces, yo creo con todo mi corazón que cuando Jesús está diciendo que el pan de vida, Él está diciendo en otras palabras que Él es el árbol de vida que estaba en el huerto del Edén. O sea, Él está diciendo si el hombre come de mí, si Él cree en mí, porque literalmente hay una parte acá en Juan 6, un segundo, donde dice en el versículo 47, te dice, de cierto os digo que el que cree tiene vida eterna. Y el 48 dice, yo soy el pan de vida. Esto es Juan 6. Entonces Jesús hace el paralelo. El que cree tiene vida eterna porque yo soy el pan de vida. Entonces me llama mucho la atención que Jesús hable del creer también como el de masticar, como dice la Biblia textual, algo. O sea, ahí hay algo, hay un misterio del Señor que creo que el Señor nos está hablando cuando dice que el que cree en mí también está comiendo de él. Entonces, ese creer con todo el corazón, el que cree y es bautizado, ese será salvo. Y luego dice el que cree en su corazón y el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor también es salvo. O sea, hay una vida del Señor que entra cuando nosotros creemos con nuestro corazón y literalmente es como si estuviéramos masticando, literalmente es como si estuviéramos comiendo del Señor, porque luego el Señor dice,
esta es mi carne y esta es mi sangre, que lo hemos estado hablando durante todo este programa, que el Señor nos da de comer de su cuerpo. Entonces, creo que no hay forma de entender esto si no es por el Espíritu de Dios. Y esta comida que el Señor nos invita a comer es el mismo. Y esto es lo grandioso. O sea, Él no encontró una comida mejor para entregarnos que su misma naturaleza, que su misma esencia. Y es esa naturaleza, esa misma esencia que nos invita a que nosotros podamos unirnos a Él. Cuando uno come algo, es muy interesante, cuando uno come algo, está asimilando todo lo que eso que uno está comiendo es. De hecho, hay una frase, un dicho, que dice que uno es lo que uno come. Y ciertamente es así, o sea, según lo que uno come, ¿no? Es literalmente de donde uno se nutre. Uno al comer se está nutriendo. No tan solo estamos saciando nuestra hambre, sino que nos estamos alimentando en todo nuestro ser. Y parte de lo que nosotros comemos está haciendo uno con nosotros. Entonces, al Señor decir, el que come de mí tiene vida, es que Él es la vida. Entonces, al comer de Él, evidentemente vamos a tener vida porque Él es la vida. Y se me viene un versículo que dice que el hombre, así como es en su corazón o así como es en su pensamiento, así es el hombre. Entonces, cuando el Señor nos está entregando de sí, nos está entregando también sus palabras, sus ideas, su visión, sus pensamientos. Esto es muy poderoso porque luego Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque al comer de Él también estamos comiendo de su mente, también estamos comiendo de lo que Él cree. Por eso dice, el que cree en mí tiene vida eterna. La verdad es que esto da para masticarlo una y otra vez. Sí, está dando vueltas justamente a eso último que está diciendo Isaac respecto de lo que implica, por ejemplo, comer la carne del Señor, pensando en cómo Juan inicia el Evangelio, ¿verdad? Diciendo que el verbo, que la voz de Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Es muy heavy pensar el hecho de que Jesús plantee o de comer y beber de sí en esta mesa en la cual él también le ha dicho a los discípulos que él ha abierto un camino, está abriendo un camino para que puedan estar en el mismo lugar. Por el hecho de que estamos comiendo el cuerpo de él, dice Pablo que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad, y uno está comiendo la habitación de Dios, está comiendo la voz de Dios, está comiendo la habitación de Dios. Creo que es muy profundo el poder uno meditar, el hacerse consciente, el hacer ese ejercicio de hacerse consciente de lo que uno está haciendo cuando uno está comiendo, pensando en la carne específicamente, deteniéndome ahí en un momento, pensar la misma frase, esta famosa de Jesús que le dice a Satanás que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y definitivamente él era y es la palabra que sale de la boca de Dios y se ha dado a sí mismo a nosotros por alimento. Y entonces muy potente como en ese, tal cual decías tú, uno se va uniéndose a lo que come, uno va volviéndose la habitación de Dios en la medida que va comiendo de Él, no por un ritual, sino porque creo que parte del poder comer de Él, como decían ustedes, Jesús asimila, ¿cierto?, el comer con el creer, que yo vaya, y como decía Simón delante, haciendo ese intercambio entre lo que yo creo y entre lo que Él es, así que pueda ir desechando lo que yo creo por mí mismo y ir absorbiendo la voz encarnada. Sí, yo creo que esa parte de Juan cuando dice, retomando de esto, que el que cree en mí y come de mí, de alguna forma uniendo estas dos ideas, también dice el que viene a mí, también usa ese término,
juntamente con lo otro. O sea, todo tiene un acto, una reacción, todo tiene que ver con una reacción de fe. Y cuando uno mira la Escritura, los momentos de comida antes de Cristo, también los buenos momentos de comida fueron acciones con fe. O sea, se requería fe para que esto tuviese un propósito. Yo creo que ahí podríamos tal vez tener una bajada muy práctica en el sentido de que de nada me sirve ir a la cena, de nada me sirve tomar el pan, el vino, si no estoy teniendo un acto de fe, si solo estoy teniendo un acto ritual, ritualista, pero sin la fe necesaria del que come, que se requiere para comer. Pienso como si no me equivoco, en el Concilio de Trento fue cuando canonizan los elementos. La Iglesia Católica, después de la Reforma, canoniza los elementos, el vino y el pan, como si fuesen dos elementos sagrados que pueden ser venerados. O sea, ahí empieza todo el rito en donde el pan se le pone en una cosa, en la misa, se le guarda, se le hace de una forma, se le pone un dibujito, un sello, de hecho tiene el pan, el vino también se guarda aparte. O sea, se transforma en un ritual muy propio de cualquier religión pagana, anterior a Cristo, muy propio de la cultura egipcia, de hecho cuando tomaban el pan de Ra y lo levantaban, el pan solar. Entonces, porque se vuelve rito y se pierde la fe. Cuando algo se vuelve rito, normalmente lo primero que ocurre es perder la fe. Y si pierdo la fe, el acto de creer de forma espontánea, entonces ya no hay comer de él. Ya estoy comiendo otra cosa, pero no de él. Y ahí voy con este punto, ¿por qué? Porque también es cierto que cuando se sientan a la mesa los discípulos con Jesucristo, Jesucristo no está haciendo la comida de la Pascua, porque la Pascua va a venir el otro día, cuando Él va a ser sacrificado. Él está en el momento de la preparación de la Pascua, de hecho, un día miércoles, en la noche, o al inicio del día miércoles, mejor dicho, según el horario judío, después de las 6 de la tarde, y está sentado con los discípulos y está comiendo. Y ahí Él hace este acto, ya donde toma lo que habló tiempo antes, lo que acabamos de leer en Juan, pero aquí lo está haciendo ya físico. Y les dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, se los da. Y nosotros sabemos que ese es el momento donde Él hace el pacto. Como bien tú dices, Isaac, en donde Él dice, caímos por una comida, entremos ahora por otra comida. Entremos por la comida del Hijo. Lo interesante es que este acto es acto matrimonial también, lo hemos hablado en el otro episodio, es un acto matrimonial, y un acto matrimonial de ese nivel de intimidad, en donde estoy diciendo, me estoy dando para que me consumas, y la otra persona también hace lo mismo. Ese era el pacto, de fusionarse, de, como Hernán lo repite muchas veces, del conocer en el sentido de fusionarse. Entonces, se produce verdaderamente un pacto ahí. Y es heavy que él, tal como un matrimonio, está diciendo, entrego mi cuerpo para esto. Entrego mi sangre. O sea, estoy produciendo una unidad absoluta entre tú y yo, que va más allá, y aquí lo quiero poner, implica nutrirse, obviamente, porque eso siempre está implícito en la comida, pero en este caso, aparte de nutrirse, va más allá porque quiere decir que me estoy fusionando. O sea, yo podría decir que esto es la unidad absoluta con Dios. Y ahí es donde pienso que las otras comidas anteriores, digamos, que fueron figura de lo que venía, no lograban nunca la unidad absoluta con Dios. Pero cuando el Hijo vino y se entregó a esta esposa que es la iglesia, logró por fin que la humanidad volviera a la unidad absoluta con Dios. Entonces, ahí donde se quiebra el cielo, así ¡puf!, explota todo, digamos, porque ha hecho como dicen por ahí, un gol de fuera del estadio el Señor, desde lejos, se ha mandado un gol gigante, porque trajo la última comida, o sea, la última y necesaria. Última en el sentido de que ya no se necesita nada más después de eso. Entonces, entrar a este momento de la profundidad del pacto. Dale. Perdón que interrumpa, estaba pensando igual en este fusionar, en el hecho de que por el momento en que él ya se transforma totalmente en esta comida y bebida, la cruz, ¿cierto? Y estaba pensando en cómo el apóstol Pablo habla de que el Cristo crucificado es el poder y la sabiduría de Dios. Entonces,
creo que hay dos elementos heavy en la comida, por ejemplo, en lo natural, y una parte del tema de la energía, del poder que entra en nosotros cuando comemos, del voltaje que estamos consumiendo, ¿cierto? Al punto de que uno, ciertas ampolletas, uno se las puede enchufar a una papa, por ejemplo, y prenderla. Y cuando uno come, está comiendo corriente literalmente, lo que sea que esté comiendo. Y por otro lado también está el hecho de que cuando uno come, las cosas que está comiendo están afectando la forma en que uno piensa, las cosas que uno se va a enfocar, el estado de ánimo, en fin. Y un estado de ánimo mucho más profundo que algo solo superficial, sino que es como más, va a tener que ver como con mi actitud. Por ejemplo, si algo que yo comí me produce inflamación, me va a estresar, y como me estresa, lo que está a mi alrededor lo voy a interpretar como amenaza. Y como lo voy a interpretar como amenaza, voy a tener dos caminos posibles: o querer someterlo o asustarme. Pero mucho de eso quizás va a venir de un estado inflamatorio de las cosas que como, produciendo como un estado mental en mí. Entonces, me parece interesante que cuando uno come de este cordero que es Cristo, uno está comiendo tanto la energía o el poder de Dios, y también está comiendo la sabiduría de Dios. Está comiendo la naturaleza viva de Dios, o en ese poder, y está comiendo la forma de pensar de Dios. Creo que es muy heavy abrirse a eso, y hacerlo conscientemente, como estaba diciendo antes. Con respecto a eso, me llama mucho la atención esto que uno se asimila, o uno literalmente se hace uno con lo que uno cree. A veces pensamos que la manera en que uno piensa no incide mucho en lo que uno es, pero es todo lo contrario. O sea, realmente nosotros somos lo que nosotros creemos. Nuestra identidad, parte de nuestra identidad, tiene que ver como cómo nosotros pensamos. Y es más, nuestro mundo en sí, la manera en que vemos todo lo que nos rodea, obviamente está totalmente determinado de la manera en que nosotros vemos las cosas. Y es muy interesante porque el Señor, en un momento en este mismo capítulo 6, ¿no? Le invito a que puedan leerlo desde el comienzo, pero en el capítulo 6 Jesús sale de la escena donde él había multiplicado los panes y los peces. Entonces, se le acerca una multitud y le dice: Señor, ¿cómo llegaste aquí donde nosotros estamos? Y el Señor les dice: ustedes me están siguiendo porque yo les di de comer. Entonces, ustedes realmente no vienen a mí a escucharme a mí. O sea, le sacó a luz todo lo que ellos estaban pensando en ese momento. Le dice: ustedes vienen porque yo les estoy dando de comer. En realidad, ustedes quieren porque yo les doy de comer, ¿no? Entonces, pero el punto, Jesús les dice, o sea, no trabajen por la comida que perece, por esa comida de que yo la como y sabemos dónde termina, o sea, perece, ¿no? Trabajen por la comida que da vida eterna. Entonces le preguntan ellos: ¿cuál es esa comida de vida eterna? Porque obviamente la quieren comer. Y Jesús le dice: yo soy el pan de vida. El que cree en mí, las obras que yo hago, las hará. Y es muy interesante esta frase. O sea, el que cree, hace literalmente lo que cree. O sea, el Señor está diciendo: si tú crees en mí, vas a terminar haciendo aquellas cosas que yo hago. ¿Por qué? Porque toda la fe de Cristo está en el Padre. Él está unido al Padre. Por lo tanto, toda su esencia está en el Padre, y cuando nosotros creemos en Él, entonces nos unimos a Él y terminamos haciendo lo que Él hace. Ahora, lo interesante es que la gente le pregunta a Jesús: ¿cuál es la obra
que tenemos que hacer. Y ahí Jesús, esta frase, cada cierto tiempo viene a mi corazón porque dice tanto, dice, esta es la obra que el Padre quiere. Esta es la obra, esta es la voluntad del Señor, que crean en el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Él es el Hijo. O sea, yo muchas veces le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Y me acercaba al Señor y decía, Señor, quiero entender tu voluntad. Porque me levantaba en el día, ¿no? Y decía, Señor, quiero caminar en tus obras. Y venía con la lista, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Paso número 1. Y yo esperaba que el Señor me dijera a veces, ve, ya sé esto, ve, ya sé esto otro. Y yo al terminar tuviera, ¿no?, el ticket de todas las obras que el Señor me mandó a hacer, ¿no? Yo estaba esperando que Él me dijera algo muy concreto, ¿no? Hasta que me topé con este versículo, hasta que de alguna manera el Señor me habló y me dijo, esta es la obra que yo te estoy pidiendo que tú hagas, es que creas. Entonces, creo que muchas veces estamos esperando que el Señor nos diga algo y nos mande a hacer algo, ¿no? Porque como que nos falta a veces completar algo, como que nos falta, que hay algo que tenemos que hacer con nuestras fuerzas. Parece como que no es suficiente la obra del Señor. Parece que nosotros tenemos que hacer algo. El Señor me dijo, no, para. Esta es la obra. Cree en tu interior. Cree que yo soy suficiente para ti. Cree que yo soy la vida que está en ti. Y cuando tú crees, entonces las obras van a fluir. No es necesario que tú te esfuerces en hacerlas, van a fluir. ¿Por qué? Porque yo he puesto mi esencia en ti. Cuando tú crees quién realmente soy. Entonces ahí yo me di cuenta que no tenía que ver tanto con lo que yo hacía, sino con lo que yo era. Y no tenía que ver tanto con las cosas que yo podía hacer, sino que tenía que ver con cuál era la esencia que estaba operando en mí, cuál es la naturaleza que estaba operando en mí. Entonces, y ese es el tema, que el reino del Señor viene a cambiar nuestra naturaleza. El reino del Señor viene a cambiar la sustancia que habita dentro de nosotros a través de su carne y de su sangre. Sí, sí, pienso que efectivamente, como hemos estado viendo, se da esta situación de que lo que uno se nutre, o sea, voy a poner estos dos elementos. Primero, nutrirse, luego fusionarse, digamos que son elementos de esta verdadera comida, y luego entrar a una dimensión totalmente distinta. O sea, cuando me nutro y me fusiono, ya estoy en otra naturaleza, inmediatamente, porque obviamente uno se nutre de lo que su naturaleza le pide. O sea, como dicen por ahí, el león va a buscar carne. No va a encontrar un león comiendo un plato de lechuga, por ejemplo. No lo va a encontrar. O el ave va a buscar semillas, gusanos, en fin. O sea, cada uno el ser humano es el único que tiene una variedad de comida excéntrica a su alrededor. Pero el resto de la creación, digamos, come según su naturaleza. Busca la comida según su naturaleza. Y entonces nosotros también buscamos la comida según nuestra naturaleza, y cuando ya no estamos nutriéndonos de Cristo, cuando ya estamos creyendo, en términos espirituales creyendo, y en términos físicos sentándonos a la mesa con la hermandad a comer del pan y del vino, nos estamos nutriendo según nuestra naturaleza. Pero por otro lado también nos estamos fusionando porque estamos recordando el pacto. Y esto es como ir a celebrar la luna de miel, digamos, esto es como ir a celebrar el aniversario. Pero Jesucristo nos dijo, hágalo todas las veces que quieran, no necesitan hacerlo una vez al año. O sea, háganlo todas las veces que quieran. Recuerden este pacto. Pero en tercera cosa, también está que cuando uno hace esto, la experiencia de comer y de beber de él es entrar en una dimensión distinta. O sea, y por eso me tomo de lo que tú dices. Es no tanto buscar qué obra hago para sentir que estoy en una experiencia distinta, sino creer en lo que él ya hizo, porque ya lo hizo todo, y dejar que esa creencia en mí, al nutrirme yo de Jesucristo, porque estoy creyendo en él, yo puedo entrar en otra dimensión, que es todo lo que el reino es, y entonces, claro, ahí voy a empezar a experimentar un montón de cosas, producto de que estoy en otra parte, o sea, ya entré a otro lugar.
Esto lo hace el pacto tal cual como cuando alguien se casa y se tiene que separar de su padre y su madre e irse a vivir a otro lugar. O sea, no puede habitar en la misma dimensión que antes del pacto. O sea, exacto, que antes de tener ese pacto. Una vez que ya tiene ese pacto, se va a vivir a otro lugar, se va a otra parte y empieza a experimentar otra forma, otra naturaleza, otra dinámica. Entonces yo creo que en el reino, el comer, de ahí que Pablo en un momento dice, disciernan el cuerpo antes de comer. Disciérnanse ustedes como esposa. Disciérnanse ustedes como el cuerpo que viene a presentarse a este pacto, digamos, como el que está del otro lado y está diciendo, yo voy a consumir de ti, Padre, y voy a dejar que tú me consumas. O sea, ese es el acto finalmente del pacto, de la fusión completa. Y esto obviamente, esta dimensión, produce cosas que las otras comidas jamás produjeron. Que ni la comida después al salir de Egipto de la Pascua produjo, que ni el maná produjo, que ni siquiera la mesa de Mefiboset produjo, que ni Esther produjo. O sea, y empezamos a nombrar toda la lista de momentos muy gloriosos de comidas que Dios preparó, pero que nos igualan a esta gran comida, a esta verdadera comida y bebida. Estaba con esto de habitar otro lugar, estaba pensando que igual es interesante el cómo, o importante el cómo uno ve la vida eterna, que por lo general por la iglesia en general la ve muy asociada al vivir para siempre o a una vida perpetua, ¿sí? Esa eternidad como perpetuidad. He estado dándole vueltas hace un tiempo sobre esa diferencia y en el Antiguo Testamento sobre todo uno puede encontrar una diferencia entre eternidad y perpetuidad. Hay versículos, de hecho, que hablan de la perpetuidad y la eternidad juntas, pero mostrando que son dos cosas distintas. Entonces, la eternidad más comúnmente es traducida como ese olam, como ese ámbito, como ámbito fuera del tiempo y más allá de la mente, pero que no tiene que ver con perpetuidad derechamente, y la perpetuidad así como algo que no cesa, por decirlo de otra forma. Y creo que más allá de revisiones de palabras y qué sé yo, Jesús mismo muestra que él piensa la eternidad como otra cosa al decir que la vida eterna era conocer al Padre. Entonces, de plano te está diciendo que no tiene que ver con no morirse nunca. Que sí va a decir él, ¿verdad? Que el que cree en mí, por ejemplo, no va a morir jamás. Sí va a decir eso, pero la vida eterna no es solo eso, sino que creo que tiene más que ver con estar vivo en lo eterno, como con ser resucitado a la eternidad y habitar la eternidad. Y entonces creo que el creer en Él nos despierta, nos resucita esa eternidad, pero luego lo que nos nutre o la comida de esa dimensión, ya que estaba planteándolo así Simón, la comida de esa dimensión es su carne y su sangre. La comida de esa dimensión es el mismo porque Él mismo es esa dimensión. Él es el eterno, Él es el yo soy, Él es ese presente continuo, como lo hemos dicho de otra forma, y entonces como que uno se está, así como en este plano visible, uno está comiendo del ámbito visible para permanecer en él, hasta cierto punto. Para permanecer en la eternidad uno necesita comer del eterno, necesita comer del yo soy, que es el mismo. Es muy potente lo que tú estás diciendo y se me venía a la mente algo tan tremendo que siempre lo he tenido en mi corazón, siempre lo he tenido en mi corazón y me quiero sincerar. Yo estoy seguro de que el Señor nos dejó el antídoto, literalmente nos dejó la solución para nosotros vivir en una dimensión aún mayor a la que tenía o vivía Adán. Si Adán no hubiese pecado, Adán hubiese vivido hasta hoy en día, estaría vivo. Entonces, la Escritura dice que Adán era alma viviente, pero el postrer Adán es espíritu vivificante. Lo voy a poner de esta manera. Su carne y su sangre, él no tiene límites, sino que nosotros somos los que le ponemos límite a cuánto él puede hacer en nosotros. O sea, somos nosotros el que con nuestra manera de creer frenamos
o aceleramos la vida del Señor dentro de nosotros. Porque de verdad no hace falta absolutamente nada. O sea, nosotros podemos caminar de la misma manera que Adán y Eva caminaban en el huerto del Edén. O sea, es así. Y es más, cada vez que comemos del Señor, estamos comiendo de la vida que hay en Él, a tal punto que estoy seguro que no, la muerte no nos puede penetrar a nosotros. Porque para el Señor, la muerte es muy distinta a la forma en que nosotros vemos las cosas. ¿No? De hecho, Jesús, cada vez que ministraba a alguien que estaba muerto, él le decía, no, no está muerto, él duerme. Y es muy interesante, yo siempre me preguntaba eso, ¿por qué el Señor decía, por ejemplo, cuando va a resucitar a Lázaro, dice, no, Lázaro no está muerto, él está durmiendo? O con la hija de Jairo también, le dice, está durmiendo, no está. Y Jesús siempre, yo me imagino, los discípulos esperaban cualquier cosa del Señor porque siempre salía con cada cosa. Pero él no lo decía de broma. Yo estoy seguro que él realmente estaba trayendo luz a su manera de ver las cosas. Para él, aquella persona que estaba muerta, porque en algún momento dice, porque la hora viene y la hora es en que los muertos oirán la voz del Señor y vivirán. Jesús mismo lo dice. Entonces, yo le he preguntado al Señor, entonces, para ti, ¿quiénes son los muertos y quiénes son los vivos? Porque los que están muertos para el Señor están durmiendo. Para Él, estoy seguro que para Él, aquella persona que está lejos del Señor, está en un estado de muerte espiritual en su interior. Pero aquel que cree en el Señor, en otras palabras, aquel que se ha unido a Él, aquel que tiene su confianza en el Señor, y esto es una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer, porque el Señor dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre, si no el Padre lo llama a que se acerque, sino que el Padre lo trae al Señor. Entonces, cuando el Padre nos trae al Señor, nos trae para que tengamos vida, porque dice, esta es la obra que el Señor, que el Padre me ha dado a que yo haga, que el que crea en mí tenga vida y lo resucite en el día postrero. O sea, ¿cuál es ese día postrero para entrar en su resurrección? Bueno, el día en que Él resucitó, ese es el día en que nosotros resucitamos con Él. Entonces, mis queridos amigos, aquel que cree en el Señor está caminando en vida y la muerte no lo puede detener. Y es muy poderoso eso porque te cambia toda la manera de pensar, porque todo el mundo entero está corriendo porque no quiere ser alcanzado por la muerte. Por eso está buscando todo el día de alguna manera que la muerte no la alcance. Por eso buscan alimentarse bien, vivir bien, por eso buscan no enfermarse, etc. Porque están todo el día arrancando de la muerte. Sin embargo, la muerte, para aquel que cree en el Señor, no puede hacerle absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay una vida mayor en aquel que cree en el Señor. Y esto es algo que solamente el Espíritu Santo nos puede revelar, pero es tan tremendo, es tan poderoso, que la muerte no tiene autoridad en aquel que tiene la vida del Hijo. Sí, creo que esto está muy unido también a la imagen de Lázaro cuando sale de la tumba, cuando el Señor lo llama y sale, que debe haber sido una imagen súper fuerte verlo salir todo amarrado porque estaba todo vendado. Y lo primero que el Señor dice es darles de comer, o sea, esa es la primera orden. Entonces, ayúdenlo a sacarse todas esas vendas y por favor denles de comer. A uno podría pensar, bueno, acaban de resucitarlo, de estar podrido, porque dijeron, este ya lleva 3 días, ya su cuerpo está descompuesto. El Señor lo acaba de resucitar completamente, acaba de recomponer todo su cuerpo, y uno podría decir, bueno, ¿necesitará comer realmente con ese pedazo de milagro? Y en realidad de esto es simbólico,
tal como lo estás planteando, es simbólico porque hay una comida para los que han resucitado. Hay una comida para los que han entrado de muerte, han pasado de muerte a vida. Y esta comida es lo que estamos hablando, esta verdadera comida, que es Cristo Jesús, que es cada día poder creer aquello que el Señor me está planteando cada día de forma distinta. Porque hoy día me va a plantear algo y me va a pedir cree en el Hijo. Mañana me va a plantear otra cosa y me va a volver a decir cree en mí. Y en 10 años más voy a estar frente a otra situación y de nuevo la solución del Señor va a ser créeme. Y ahí voy a tener que comer, digamos, de su carne y beber de su sangre, en este sentido. Ahora, vuelvo a reiterar, para mí es súper importante poder ver que hay una gran diferencia entre lo que se come en otros tiempos, en lo que se come físicamente. De hecho, tal como tú lo mencionabas, hoy en día hay una generación que ha estado bien, bien metida con lo que come por un tema de salud. Y nos falta el momento también, porque esto es muy posible, llegar a una especie digamos, de estar paranoico en cuanto a lo que como y olvidar que Jesús dijo, todo lo que come finalmente se va. O sea, la comida que no trabajes por la comida que perece, sino por la que no perece, que en este caso es la carne y la sangre de Cristo, la comida que no perece. Pero sin embargo, hoy en día, por todo lo que tú mencionas, este temor a la muerte, hay una obsesión, digamos, a la salud, una obsesión por alargarse los años, una obsesión por temor a la edad, de hecho, temor a que empiecen a fallar los órganos, por ejemplo. Es un temor a la muerte, literal. Creo que hay un escritor, no recuerdo si creo que es Nietzsche el que se ríe de esto muchos años atrás, en una idea, dice que en un mundo próximo, la chuntó en eso estaba loco, pero en eso la chuntó, van a haber personas muy paranoicas con el tema de la salud. O sea, porque llega un momento en que las sociedades, cuando ya no tienen nada que hacer, se ponen paranoicos para no morir. O sea, esa es como su obsesión. Y claro, estamos en eso, que no implica que no tenga que cuidarme, obviamente, tengo que cuidarme, tengo que tratar de no maltratar este cuerpo físico, pero tengo que recordar que la comida verdadera es la que Jesucristo nos presentó en el pacto y que esta comida verdadera produce cosas que otra comida jamás van a poder producir. Pienso ahora, estaba recordando en el libro Comed de mi carne, bebed de mi sangre de Anita, ella menciona 3 cosas que se producen con la cena, que se producen dentro de la iglesia cuando la cena no es un rito, cuando la cena deja de ser un acto ritual. Ella dice, se producen 3 cosas. Se produce una iglesia que camina en el poder de Dios, básicamente por esta acción de creer, 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 va entrenando el creer. Entonces esa iglesia, esa congregación o ese grupo en la casa, lo que hace es caminar en poder, porque cada vez que cena lo hace creyendo, no es un rito para ellos. Ella mencionaba también que lo segundo era el temor de Dios. Obviamente estoy resumiendo porque esto es un libro, estoy resumiéndolo, me estaba acordando. El temor de Dios es lo siguiente, que se produce también, precisamente porque cuando uno come, sabe que está frente al tribunal de Cristo, que está comiendo el pan frente al rostro de Dios, entonces se empieza a producir temor de Dios en nosotros, mientras más veces como, no como un ritual, no como una cosa así que hago aquí y mañana me comporto de otra forma, sino que realmente estoy sentado a la mesa con Cristo, se va produciendo temor de Dios en mí. Eso era lo segundo. Y lo tercero, si no me equivoco, tenía que ver con este amor fraternal que se produce. Amor, pero como lo que hablamos en un episodio pasado, este amor de la unidad, este amor de así como el Padre y el Hijo son uno, él toma ese ejad, voy a usar la misma palabra del episodio pasado, toma ese ejad, esa capacidad de ser uno ellos, y lo pone en nosotros, para que nosotros seamos uno con ellos también. Esa es lo siguiente, y ahí entra todo lo que hemos estado hablando del pacto matrimonial, hemos estado hablando de fusionarse con él en esta cena. Y claro, si uno lo piensa así, y uno dice, ok, tengo una iglesia que no actúa, no puede caminar en poder de Dios. Tengo una iglesia que el temor de Dios se desapareció, no es más que una prédica, o no es más que una información de un libro que hay que aprenderse de memoria, pero no algo que se practique. Y no hay amor fraternal, entonces hay un problema con la cena. Hay un problema al momento en que estamos cenando. Parece que nuestra cena es un rito.
Y hay que cambiar eso, hay que romper eso, porque debería producir por lo menos esas 3 cosas. No digo con esto que sean las únicas 3 cosas, o sea, solo estoy mencionando algo que Anita resume en este libro después de recitar muchos versículos, o sea, estoy resumiéndolo. No son las únicas 3 cosas, porque hemos hablado de otras más, pero si no está ocurriendo estas 3 cosas en la congregación, entonces hay que echarle un ojo a cómo estamos cenando, cómo nos estamos sentando realmente a la mesa. Estaba igual meditando respecto de estas instancias de comida, en el hecho de que estaba leyendo un poquito sobre cuando Jesús cocina para los discípulos, que es una sola ocasión que él cocina para los discípulos, y que es justamente después de la resurrección. Quizás hay otra ocasión, uno no sabe, quizás hubo alguna otra ocasión en que el Señor participó de la preparación de los alimentos, pero nunca lo registran los discípulos, sino hasta después de la resurrección, ¿cierto? Cuando ellos están pescando toda la noche y después Jesús se les aparece en la mañana y le hace pan y le hace pescado. De hecho, que no sé, quizás es la única ocasión en que aparece Dios pensando en quién es Jesús, ¿cierto? Dios cocinando algo para los seres humanos, creo que, no sé, una instancia, no sé si sea una buena palabra en este momento, pero más que sagrada, algo así. O sea, el Señor, Dios de todo, está en una playa a la orilla de un lago, en un lugar por ahí en Israel, y está cocinando. Y hizo un pan y puso unas brasas, dice que ellos vieron las brasas de lejos, ¿cierto? Y les cocinó pescado a ellos y les dijo, coman todo en desayuno. Hay unas Biblias de lenguaje actual que dicen así, que el Señor les dijo, desayunen conmigo, por favor. Y se sentó y les dio desayuno. Pero reitero, es muy heavy que no ocurre nunca eso, sino hasta después de resucitar. Sí, uno ve muchas veces a Dios comiendo cuando come con Abraham, ¿cierto? Y bueno, todas las instancias de comida de Jesús con los discípulos y la gente, pero el hecho de que Él mismo prepare comida y que no ocurra hasta después de la resurrección, no sé, me parece súper potente, sobre todo por la importancia que iban a tener las mesas, que iba a tener el comer juntos. Los relatos post-resurrección no son tantos, son algunos pocos, siendo que deben haber pasado muchas cosas en esos 40 días en que Jesús está con ellos. Y en 2 de esas ocasiones pasa, ¿cierto?, que Jesús les da de comer. Por ejemplo, una cuando parte el pan, por ejemplo, y le reparte, y la otra esta instancia que aparece aquí. Y después la mesa va a tener esa importancia tan fundamental en medio de la iglesia. Y creo que igual es potente como estas dimensiones que mencionaba Simón, de lo que comparte Anita en el libro, están patentes, presentes en el libro de los Hechos, ¿cierto? Como dice que ellos se reunían todos los días, partían el pan juntos todos los días, y justamente lo que ocurría era que ellos caminaban en poder, iba creciendo su unidad, y que sobrevenía temor del Señor, no solo en ellos, sino también en la gente que estaba alrededor de ellos. Dice que venía temor de Dios al pueblo mismo. Entonces creo que, no sé, ya llevamos como 7 programas más o menos de la mesa, no estoy seguro cuántos van, pero definitivamente pienso que hay un poder en la mesa del Señor, un poder en el comer con Él, y en el comer, más que en el hecho de comer con Él, por eso lo puedo hacer yo solo en mi casa, sino en el hecho de comer los hermanos juntos. Pienso, por ejemplo, en este pasaje que dice que mirad cuán bueno es cuando habitan los hermanos juntos, cuando se construye esta habitación de los hermanos juntos, y ahí el Señor envía su bendición y envía también justamente vida eterna. Entonces, pienso que es algo que producto de las mismas liturgias, ¿cierto? Muy dejado de lado, muy abandonado, pero que definitivamente este llamado del Señor estos meses, estas semanas que llevamos juntándonos a conversar, está llamando como a resucitar eso en medio de nosotros, en medio de la iglesia. El poder del comer juntos, de sentarnos con Él a comer juntos. Yo he escuchado hermanos, sobre todo hermanos
pentecostales, ha sido una fe muy, muy pura y práctica todo el tiempo, más allá de una forma de culto pentecostal, que a veces hay hermanos que le sirven al Señor en la mesa. Yo escuchaba antes en la antigüedad hermanos que le ponían un puesto al Señor, o no en la antigüedad, sino años atrás. Y le ponían un puesto al Señor en la mesa porque el Señor se tenía que sentar con ellos y comían en su familia con el Señor. Y entonces, no sé, nunca yo escuché una historia de que, no sé, la carne y las papas desaparecieran, por ejemplo, porque el Señor se las comió o algo así. Pero creo que sin lugar a duda había una dimensión de poder en eso, del sentarnos con el Señor está aquí, el Señor está en medio de nosotros, estamos viviendo con Él todo el tiempo. Creo que ese ejercer la fe continua que decía Simón, haciéndolo la memoria de que el Señor está en medio de nosotros, como dice Jesús, ¿cierto? Hacer memoria de mí, cada vez que coman de esto, cada vez que beban de esto, hagan memoria de mí, háganse conscientes de mí, y todo lo que uno pueda, todas las palabras que uno pueda traer para hablar de eso, creo que es algo muy potente y que debiéramos empezar más seguido a comer conscientemente con los hermanos. Hay algo tan potente, estaba pensando, a veces uno vuelve muy cotidiano aquellas cosas que son poderosas en el Señor y que son parte de su reino. Y a mí me pasó algo cuando leía o me tocó leer el libro de Anita que mencionaba Simón. Cuando lo terminé, me pasó que quería todos los días comer el pan y el vino. Y realmente es muy importante no dejar pasar lo poderoso que es el comer la carne del Señor, su sangre. O sea, no podemos minimizarlo, sino que debemos, por el contrario, creer que realmente es el glorioso cuerpo de Cristo, que es la sangre que redimió toda la tierra. Entonces, el mismo poder que nos lava, la misma sangre que nos perdona y que nos pone la cuenta en cero de todos nuestros pecados, de todas nuestras iniquidades, en la misma sangre que redimió la creación entera, el mundo entero, que nos transformó, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos y venció la muerte, es el que estamos comiendo al comer el cuerpo de Cristo y la sangre. O sea, perdón, ¿qué más? O sea, ¿qué más? ¿Qué más? No hay nada más. No hay nada mayor que podamos tener. No hay nada mayor. Entonces, realmente es bueno y creo que es importante que podamos discernir lo que estamos haciendo, lo que está al frente de nosotros, y tiene que ver precisamente con eso, con que entendamos que no hay algo mayor al comer de él. No hay algo semejante. O sea, amados, ni siquiera ni Abraham, ni Moisés, ni todos los tremendos profetas del Señor del Antiguo Testamento tuvieron la oportunidad de comer la carne y la sangre del Señor. Y estoy seguro que ellos realmente hubiesen sido tan privilegiados, estoy seguro que ellos lo piensan así, está en la posición que tenemos hoy día, con tremenda herencia que tenemos hoy. Entonces realmente tenemos que verla así. Y quiero decir algo antes de que acabe este capítulo. Muchas veces yo en algún momento dejaba de venir y comer el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, porque decía, acabo de cometer un pecado, acabo de caminar en algún error. Entonces, como que uno le hace el esquive, ¿no? Como que trata de esquivar el hecho de venir delante del Señor por lo mismo, porque uno dice, no, hay que discernir el cuerpo de Cristo, por lo tanto, uno tiene que estar limpio. Entonces, bueno, antes me pasaba, como que espera a que uno prácticamente esté como intachable para venir delante del Señor. Hasta que un día el Señor me dijo, no, es absolutamente todo lo contrario. Cuando tú más hambre tienes, es cuando tú realmente tienes que venir a comer de mí. O sea, cuando más hambre tienes,
Cuando uno tiene hambre, uno no anda arrancando de la comida. Todo lo contrario, uno anda buscando desesperadamente el comer, porque tú sabes que necesitas comer. Bueno, así, de la misma manera deberíamos ser nosotros. O sea, amado hermano, amada hermana que nos estás viendo y tú realmente sientes que no eres digno de venir a la mesa del Señor, pues es exactamente esa la actitud que tenemos que tener. O sea, no somos dignos de venir, ninguno solo. Ninguno es digno de venir delante del Señor a comer de Él. Sin embargo, por eso mismo, Él nos hace partícipes de su carne y de su sangre porque lo necesitamos y porque Él sabe que sin eso no podemos seguir. Entonces, Él, que está tan lleno de gracia y de verdad, es el que da gracia a los humildes, aquellos que dicen, Señor, necesito, pero no se quedan ahí, sino que vienen a la mesa. Entonces, quitemos de nosotros toda victimización que nos impide el acercarnos a la mesa, porque es con mayor razón, o sea, cuando más flacos estamos, cuando más débiles somos, cuando realmente sentimos que estamos, como decimos acá en Chile, pasado a carne, ¿no? Es ahí cuando realmente tenemos que venir a la mesa a tomar de la gracia que está en su sangre y de la verdad que está en su carne y nutrirnos de él. Y venir con esa actitud, venir en una actitud de humildad y decirle, Señor, yo realmente necesito de ti, pero no es en mis fuerzas, sino que es por tu gracia y tu verdad. Entonces ahí yo me acerco a comer de él. Quería contar algo que más que nada como un testimonio bien heavy que viví, pero quiero de mencionar algo primero, que lo que voy a contar es con harto respeto a cualquier persona que haya padecido algo en relación al COVID o perdido familiares. Yo mismo perdí varios familiares, no uno, no varios, durante la pandemia. Pero me pasó, lo digo a propósito de lo que voy a contar. Me pasó que yo nunca me he hecho un PCR, jamás. Así que no sé si alguna vez he sido candidato a ser diagnosticado con eso, pero sí una vez pasó, bueno, algunos lo supieron, que acá toda en la familia, todos tuvimos muchos síntomas que podían haber sido catalogados de COVID, y algunos estuvieron más mal que otros. Una de esas personas que estuvo bien mal fui yo. Entonces yo estuve así muy mal, como un día y medio, 2 días más o menos. Entonces hubo una noche que yo estaba muy mal, no podía respirar, ya estaba muy mal, estaba para irme al hospital y yo sabía que me iban a internar si iba al hospital porque no podía respirar. Y el dolor era horrible y todo el cuento. El asunto es que pasa esa noche que yo no quería internarme, la verdad, porque pensaba que podía ser peor, o podía abrir una puerta a algo peor, que si yo pensaba en los niños, la Romina, hablando algo bien íntimo. Y entonces nos sentábamos con Romina acá en la casa y le dijimos al Señor que él hiciera algo en mí, porque, vale, como digo, estábamos toda la familia afectados, pero yo estaba muy mal. Y entonces tomamos la cena del Señor, presentamos el pan y el vino al Señor, y oramos al Señor que su carne y su sangre se manifestara en mí esa noche. Y bueno, lo hicimos, comimos, bebimos de fe. Y fue muy tremendo porque yo estaba muy mal, estaba para irme hospitalizado y se me fueron todos los síntomas de golpe en el momento de comer y beber la carne y la sangre del Señor, de un momento a otro. Se me fue la fiebre, empecé a respirar, todo de golpe. Solo me quedaban adoloridas las costillas por lo inflamado que había estado y me estuvieron doliendo las costillas un par de días, pero fue muy brusca la recuperación. Por las mismas restricciones no mucha gente me veía en ese tiempo, pero aquí la gente de la casa al menos fue bien asombroso, porque me habían visto lo mal que estaba y de un momento a otro ya no tenía nada. Entonces, creo nuevamente, como decían antes, que es más que un arma, más que una herramienta, no hay otra palabra, porque es Cristo mismo lo que uno está comiendo, lo que uno está bebiendo. Y obviamente no es el ritual, no es la magia ni algo así. Es que Cristo manifiesto en la fe, y al final la fe lo que, no sé,
lo que, lo que hace el clic, pienso, pero tampoco es que yo estaba hecho un gigante de fe en ese momento, yo estaba, no podía con suerte estaba despierto, porque se me iba la onda, así andaba muy atontado porque no estaba respirando, dentro de los dolores y todo y la fiebre. Pero puedo dar testimonio con eso que me ocurrió, que algunas personas saben, Isaac sabía que eso me ocurrió en esa ocasión. Parece que a usted se lo había contado igual. Del poder, el poder muy sobrenatural que hay en el experimentar la carne y la sangre del Señor para cambiar incluso una situación como esa de un momento como a otro. Yo lo viví, lo vi y agradezco mucho al Señor por lo que experimenté con su carne y su sangre en esa ocasión. Eso quería contar a modo de testimonio. Amén. Amén. Y bueno, a mí mientras te escucho se me viene a la memoria igual muchas ocasiones de no solo sanidad física de personas, como lo que tú estás contando, que a quien el Señor sanó mediante la cena, después de haber cenado con Él y con la hermandad, pero también sanidad del alma, digamos, que se produjeron después de tiempos de cena del Señor, situaciones incluso con otras características, con O liberaciones también a veces. liberaciones, opresión financiera también en algunas ocasiones, y cómo se resolvieron después de cenar con el Señor de forma milagrosa. Y con esto quiero, digamos, ya cerrando, hablar, digamos, invitar a todos los hermanos a que, tal como hemos venido repitiendo, podamos mirar el tiempo de la cena, esta verdadera comida, esta verdadera bebida, como algo mucho más allá de lo que hoy conocemos. O sea, que no abramos simplemente, digamos, aparte de lo que hemos hablado hoy en este episodio, nos abramos de continuo a esperar más cosas después de haber cenado con el Señor. Obviamente, esperar sanidades físicas, esperar sanidades del alma, esperar incluso milagros, esperar que Dios trate con áreas de nuestra vida que no hemos podido resolver después de la cena del Señor. O sea, entender que es un momento donde yo me siento frente al Rey, como, y aquí todas las alegorías anteriores nos sirven, se pueden aplicar, como Esther lo hizo con el Rey para poder liberar a Israel, como Mefiboset lo hace para sanarse en su corazón de todo ese abandono en la mesa de David, y así, sucesivamente, todos los momentos de cenas que el Señor mismo preparó, incluyendo la que comentabas tú, Hernández, Jesús preparando el desayuno, y ahí me acordaba, obviamente, que vamos a tener un desayuno el 8 de diciembre, el 8 de diciembre, Pasando los avisos así por ahí. pasando el aviso por abajo, ahí, 8 de diciembre, pero todo esto, digamos, cuando nos abrimos en fe, a esperar que no solo estoy cenando, sino que Dios haga algo, que la vida absorba la muerte, como dice Pablo en un grito de adoración. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Entonces, que la carne y la sangre absorba esa muerte. Así que, ¿qué les parece si oramos? Le damos gracias al Señor y nos despedimos cenando. Padre, te adoramos, te glorificamos a ti, Señor, porque en tu carne, en tu sangre podemos, Señor, absorber tantas cosas del cielo, entrar en esta dimensión eterna, en esta perpetuidad, Señor, en esta sincronía contigo, en esta intimidad contigo. Padre, te damos gracias por habernos permitido sentarnos a la mesa del Hijo. Jesucristo, te damos gracias por haberte entregado a tu esposa de la manera en que lo hiciste, para ser consumido, para nutrir, para entregar en esa mesa todas las cosas de los bienes venideros, de los bienes celestiales, de los bienes eternos, de la riqueza en gloria. Sé tú nuestro pan, Señor, sé tú nuestra verdadera bebida, que nuestra fe esté orientada todo el tiempo a ti. Tal vez no en una actitud de exigencia de que tú hagas lo que queremos, sino en una actitud de confianza, de que tú siempre harás lo que realmente necesitamos, Señor. Padre, que en este vino y en este pan, en este momento, Señor, todos los que están cenando con nosotros, los que están viendo en este momento, como los que han de ver en el tiempo, Señor, podamos recibir de ti lo que tú sabes que es necesario para nuestras vidas. Te glorificamos, Señor, y tomamos de ti verdadera sangre, verdadera carne, verdadera comida, verdadera bebida
celestial que da vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y nos despedimos. Sean todos muy bendecidos.